Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Vamos a estar presentando este tiempo al Señor, elevando una oración a nuestro Creador para que tome el control de todo cuanto va a acontecer en esta tarde. Padre Santo y poderoso, en esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia, Dios, reconociéndote como el único y grande, el todopoderoso y verdadero Dios. Estamos aquí reunidos rogándote tú perdones nuestras faltas y nuestros pecados. Agradecimos estamos por tus bondades y las misericordias que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Que si hoy estamos aquí buscando de tu rostro, Padre, es porque tú nos regalas un día más de vida para poder buscar de tu presencia, alabarte y adorarte, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda nuestra alabanza y adoración, Padre. Te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos que te necesitamos y que no podemos vivir sin ti, Padre. Toma el control de todo cuanto se haga en este tiempo, de cada alabanza que elevamos al trono de tu gracia con corazones agradecidos, Señor, por tantas bondades que tú has tenido para con nosotros. Toma el control de la predicación de la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva aquí en medio nuestro, Señor. Y todo espíritu contrario a ti, todo lo que quiera distraer nuestras mentes y nuestros corazones, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que solo tu presencia habite en este lugar, en medio nuestro. Que tú toques los corazones. Que tu palabra, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Padre. Que podamos, Dios mío, irnos de aquí edificados con una palabra tuya, Señor. Toma el control de todo, Padre, y quédate en medio nuestro hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar este tiempo, hermanos, leyéndole una pequeña historia que dice así. En una pequeña iglesia, cierto día, un anciano contaba una historia que decía así: un padre con su hijo y un amigo de su hijo navegaban en una pequeña barca cerca de las costas del Océano Pacífico. De repente se levantó una fuerte tormenta y no tuvieron tiempo para regresar a tierra. Tan fuerte era el oleaje que el padre no pudo mantener la embarcación a flote a pesar de su experiencia. La pequeña embarcación se volcó, arrojando a los tres al mar embravecido. El anciano hizo una pausa y en ese instante miró a los ojos a dos jóvenes de la congregación que hasta el momento no habían mostrado interés en la reunión, pero ahora empezaron a prestar atención y mostrar interés en la historia que contaba el anciano. El padre arrojó una cuerda salvavidas que estaba atada al barco volcado, pero entonces se enfrentó con la decisión más difícil de su vida. ¿A cuál de los dos muchachos debía tirar la cuerda? No había tiempo para contemplar la decisión que debía tomar. El padre sabía que su hijo era creyente, que le había entregado su vida a Dios y que estaba en paz con él. Y sabía también que el amigo de su hijo no estaba bien con Dios, no estaba preparado para morir. El padre luchó por un instante en agonía por la decisión que tenía que tomar. Esa lucha se desató en su interior, era aún más feroz que las fuerzas de las aguas. El padre lanzó un grito: hijo, te amo mucho, y enseguida le arrojó la cuerda al amigo de su hijo. El muchacho agarró la cuerda y el padre lo aló hasta la embarcación volcada y lo salvó de las aguas embravecidas del mar. Ya para ese entonces, sin embargo, su propio hijo había desaparecido en las aguas del mar. Nunca recuperaron el cuerpo. Los dos jóvenes ahora prestaban toda su atención a lo que el anciano decía. El padre, continuó el anciano, sabía que su hijo pasaría a la presencia de Dios por toda la eternidad. A la vez, no soportaba la idea de que el otro joven muriera sin Jesús. Por eso ese padre sacrificó a su propio hijo para salvar al otro muchacho. Cuán grande es el amor de Dios, puesto que Él ha hecho lo mismo por nosotros. Con estas palabras el anciano terminó su historia y se sentó. Después de la reunión, los dos jóvenes se acercaron al anciano y uno de ellos le dijo respetuosamente: pero no es realista pensar que un padre podría sacrificar a su propio hijo con la esperanza de que otro joven terminara siendo cristiano.
Usted tiene la razón, amigo, respondió el anciano, un tanto pensativo mientras fijaba la vista en su Biblia desgastada. Luego miró de nuevo el rostro de los jóvenes mientras una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Usted tiene toda la razón. En realidad, de parte de un papá, no sería realista hacer eso. Pero yo estoy aquí para decirles que esa historia me ayuda a comprender un poquito lo difícil que tuvo que haber sido para Dios entregar a su propio hijo por mí. Déjenme decirle que yo era el amigo del hijo. Y esta historia, hermanos, que yo les traje, nos hace, así como el anciano decía que esto le ayudaba a entender el gran amor de Dios para con nosotros, que dio a su hijo para morir por este amigo. Usted y yo también somos ese amigo del hijo, por el cual Dios sacrificó a su único hijo para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabemos en esta tarde a ese Dios que dio a su único Hijo para morir por nosotros, hermanos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Solo su sangre, canta. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación por mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a
su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación de mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Vamos a cantar, vamos a ponernos en pie y vamos a alabar, porque solo por la sangre de Jesús somos perdonados, somos salvos, somos verdaderamente libres y podemos ver su majestad, podemos alabar y podemos sentir que realmente somos redimidos por un Hijo que Dios ha dado y un Hijo que Dios ha entregado por amor. Amén. Vamos a adorar porque Él lo merece. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Oh, gracias, por amor Dios dio a su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me amó, aún sin merecerlo. Me amó, aún sin merecerlo. Amén. Nos amó Dios aún sin merecerlo, hermanos. Y cuando Jesús vino a este mundo en un cuerpo físico a través de María, su madre, no lo reconocieron como Dios, ni aún sus hermanos, los hijos de María, los otros hijos, no lo reconocieron como Dios. El mundo no lo reconocía como Dios. Hoy día también hay muchas personas que no lo reconocen como Dios, no lo quieren en sus vidas, no lo quieren en sus corazones. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, hemos encontrado el camino, hemos encontrado la senda correcta que conduce a la salvación a través del sacrificio de Cristo. En San Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero nosotros alabamos al Señor porque nosotros tomamos la senda correcta y el camino correcto. Solamente en Cristo hay salvación. Amén, vamos a gozarnos. Si tú crees que tienes salvación y eres sangre por el Cordero y eres salvo por la sangre del Cordero y has conocido esa senda, vamos a adorar con regocijo y con libertad. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre
salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Las amistades y todos mis ambientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente hay una senda que el mundo no pero conoce. Tú y yo estamos. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios porque hemos encontrado esa senda, hermano. Y muchos de nosotros cuando conocimos a Jesús estábamos envueltos en pecados, llenos de dolor, de sufrimiento, perdidos. Nos sentíamos en este mundo. Pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, fuimos no solo perdonados, sino también limpiados y lavados con su sangre, hermano. Él perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. No hay pecado que el Señor no nos haya perdonado, si nos arrepentimos de corazón, claro. Y hoy podemos decir que somos felices porque tenemos gozo. Tenemos el gozo del Señor. No dependemos de las circunstancias, sino de nuestra fe y la certeza de que Dios está en control. Vivíamos en tiniebla, pero ahora a través de la cruz vivimos en la luz que es Cristo. Vamos a seguir glorificando a nuestro Señor que murió en esa cruz. Nuestra fe cristiana está fundamentada no solo en la muerte de Jesús en la cruz, sino también en su resurrección. En 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos a celebrar un Cristo que no se quedó en la cruz, sino que murió por nosotros, pero que también resucitó y está vivo, hermanos. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y voy en más, a nadie temeré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Seguimos celebrando que nuestro Señor resucitó, que está vivo. Celebrar a Cristo, celebrar. Si puedes celebrarlo, ponte en pie. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque estamos celebrando a Cristo Jesús. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebra tu Dios. Celebrar a Cristo, porque resucitó, resucitó y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó y por siempre Él vivirá. Por eso vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Amén, vamos a celebrarle. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a tu Dios. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar, celebrar.
resucitó y por siempre Él vivirá. Él resucitó, Él resucitó y por siempre Él vivirá. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Amén. Nuestro Cristo está vivo porque resucitó. Vamos a tener la lectura bíblica en Efesios 2, versículos del 11 al 22. Cuando tengan la palabra se pueden poner de pie o la pueden ver en pantalla. Reverenciamos la palabra del Señor puestos en pie. Efesios 2, del 11 al 22. Amén. Esta porción bíblica tiene como título Reconciliación por medio de la cruz. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Les invito a orar. Cierre sus ojos. De gracias a Dios por estar en este lugar, en esta tarde. No mira a nadie. Ora a Dios. De gracias por su familia. Cualquier situación que usted tenga ahí pendiente, en esta hora, aproveche, preséntelo al trono de la gracia de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente. Y tú sabes, Señor, todo lo que está en nuestras mentes. Tú lo sabes todo. Nada podemos esconder de ti. Gracias, Padre, porque en esta tarde podemos presentar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que podamos entender tu palabra con claridad. Bendice a aquellos que están atravesando cualquier situación complicada en este día. Que tu paz y tus cuidados estén ahí, Señor. Aquellos que están pasando prisiones humanas, yo te ruego que tú le ayudes allí donde estén en esta hora, Señor. Gracias por tu paz. La paz que
el mundo no puede dar. Yo te ruego, Padre amado, que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta tarde, hermanos, queremos seguir presentando este mensaje de hoy. La cruz trae reconciliación, siguiendo una línea de mensajes o una serie que hemos titulado El creyente en la gracia. Por la misericordia de Dios, el hombre hoy todavía tiene oportunidad. Estamos bajo la gracia de Dios. Pero la obra expiatoria de Cristo en la cruz cambió totalmente las barreras que existían entre Dios y los hombres. En Cristo hay una nueva proyección y vida. La enemistad con Dios fue anulada, fue cancelada para siempre. En Cristo se alcanza una nueva identidad. Es Cristo, por tanto, nuestra paz. Una paz que el mundo no puede entender ni puede dar. Una paz que no podemos comprar. En Cristo se establece y se lleva a cabo el plan eterno ya planificado desde la eternidad pasada. Es gracias a Cristo que no hay ninguna separación entre judíos y gentiles. En Cristo todos son un solo cuerpo. En la época de Jesús, los gentiles se consideraban en alto grado como inferiores al pueblo judío, porque el pueblo judío tenía en sus cuerpos la circuncisión, como que ellos pertenecían a Dios, pero eran una marca exterior. La presentación de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre, como el vicario, como el cordero idóneo, para dar y entregar su vida por toda la humanidad, no por un grupito de personas. Quebrantando el pecado que tenía atado al hombre, Él en la cruz recibió el castigo y la ira de Dios. La cruz trae reconciliación para todos de forma igual, no selectiva. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para toda la humanidad, para dar salvación y perdón de pecados. Cristo vino, por tanto, a establecer una paz perdurable, crear un vínculo para los que estaban lejos, sin esperanza. Al estar sin Dios, estaban muertos espiritualmente. Cristo hace posible que la pared que existía entre judíos y gentiles sea derribada, como dice el texto que leíamos, para traer, por tanto, reconciliación y hacer un solo pueblo en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través del Espíritu Santo y la obra del Padre. Cristo hace posible que como hijos de Dios andemos y seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la piedra angular eterna. Trataremos en esta tarde hablar cuatro aspectos importantes que queremos nos va a ayudar a entender por qué Cristo vino y ayudó a derribar
la pared entre judíos y gentiles y para traer reconciliación y paz perdurable. En primer lugar, mis hermanos, los gentiles antes del nuevo pacto que nos reconcilió en Jesús, versículo 11. Recordemos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, con su sangre vertida, empieza un nuevo comienzo, un nuevo ciclo de esperanza para la humanidad. Estamos hoy viviendo el año, según el calendario 2026. Pudiera que tuviéramos en un año o 3 años más o menos, no sabemos. Pero estamos hoy bajo la gracia de Dios. Dice el texto en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los ciudadanos de cualquier nación, si no eran judíos, se consideraban gentiles. Así que usted y yo somos gentiles. La circuncisión fue un rito ordenado por Dios a Moisés para que el pueblo fuera de alguna manera separado, diferente a las demás naciones que estaban cerca allí. El pueblo hebreo se olvidó muchas veces de Dios, pero seguían con el rito de este pedazo de cuerpo que se quitaba y lo volvían orgullosos, calificando a las demás personas como inferiores. El pueblo hebreo no había comprendido el motivo y la razón por la que Dios iba a hacer con ellos. El apóstol Pablo, si leemos en Romanos capítulo 2, empezando en el versículo 17, vamos a leer el versículo 29 de Romanos 2, para que nos demos cuenta lo que Pablo nos quiso decir y nos está diciendo, sino que es judío en que lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No era meramente la observancia externa de lo que Dios estaba demandando, sino una obediencia en lo más profundo de nuestros corazones, una actitud del corazón, una devoción, no de letra. Recordemos la confrontación de Esteban, cuando Esteban estaba siendo ajusticiado, asesinado por aquel grupo que no aceptaban el mensaje. Él pudo decir incircunciso de corazón y de oídos. Lo único capaz de aplastar la enemistad entre judíos y gentiles solamente es posible a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes, sin Cristo, dice el texto que leíamos ahorita en el versículo 11, sin Cristo en aquel tiempo estaba una promesa declarada en el Edén. Aquel hombre, muchas veces, creo que en muchos de mis mensajes siempre llego al Edén, porque en el Edén empezó todas las cosas. Y hemos dicho muchas veces
que en los primeros 5 capítulos del Génesis está el principio y el fin. Está ahí. Cristo es el Salvador prometido. Es la simiente de la mujer, según Génesis capítulo 3:15, y que este prometido vendía directamente de un linaje especial. Y que Abraham, aquel hombre que fue llamado, de ahí empezaría el pueblo y saldría de ese linaje Jesús. Había orgullo en la nación hebrea. En otro momento, antiguamente, antes del pacto, dice el texto en el versículo 11, que estamos alejados de toda ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa. Muchas veces vemos muchas personas que me dicen, yo quiero seguir guardando los pactos antiguos. Digo, bueno, si quieres guardarlo, es tu problema. Pero Cristo en la cruz del Calvario cumplió la ley. Dice en este mismo versículo que estamos en algún momento sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, hermano, de alguna manera Dios ha hablado al corazón de las personas siempre, en diferentes partes. Y a veces la gente dice, nadie me habló. Bueno, Dios de alguna manera se identifica con el hombre. Y hay muchas personas que han nacido en hogares cristianos, tienen tíos cristianos, hermanos cristianos, abuelos cristianos. De alguna manera han escuchado la palabra de Dios, pero por un problema de que se ha crecido en un ambiente quizás no agradable, no prestan atención de que un día los hombres, no importa la condición social que tengan, sean ricos o sean pobres, sean de un alto nivel cultural, sean muy pobrecitos, todos los hombres tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuenta de lo que hicieron en el cuerpo, en la tierra. Muchas veces la idolatría desvía la mirada de Dios, del Dios verdadero. Los gentiles de algún momento estaban vagando sin rumbo, sin esperanza y sin Dios. Pero, en segundo lugar, los gentiles y los judíos fueron reconciliados en Cristo. Es lo que dice en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes, en otro tiempo, estábamos lejos de la esperanza, sin tener nada para el futuro. Si lo podemos entender en palabras castellanas. Pero dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, antes estamos fuera del control del amor eterno y de Jesucristo. Pero ahora, por Cristo, estamos cerquita de Cristo, unidos por la sangre de Él. En Efesios 2:5 dice, aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. No hay otra forma de tener salvación sino por la gracia de Dios. Por mucho que nos esforcemos y por mucho que hagamos humanamente, no vamos a obtener salvación. Todo viene de Dios a través de Jesucristo. Toda la lejanía que tenían las naciones, es decir, los gentiles, ahora al venir Cristo y al aceptar el mensaje,
se han acercado al trono de la gracia de Dios. Habéis sido en hechos cercanos, dice el texto, por la sangre de Cristo. Dice en Hebreos 9:14 algo maravilloso. Cuán más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace unos días me llamó un muchacho de Dallas y me dijo: yo quiero que me ayude a deshacerme de unos ídolos. Yo lo traje de Cuba, lo fui trayendo, pero ya yo no quiero saber de eso. Y que quiero que me ayude a deshacerme de estos ídolos que me perturban. Y yo le dije: hijo, vamos a orar. Esas son obras muertas. Ahí no hay vida. Coge y empieza a orar. Y empieza a ayunar. Y ora por eso. Trataré de buscarte a alguien allí cercano para que vaya y ore contigo. Y se deshagan de esos rudimentos que son obras muertas. Ahí no hay vida. Solamente la sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces las familias están atadas por generaciones. Hay maldiciones de alguna manera que ha llegado a la familia. Una persona me llamó otro día y me dice: una gente fue a mi casa, miró al machito y el machito se murió el otro día. Y dice: ¿por qué se lo enseñaste? ¿Usted no cree en eso? Hay personas que tienen ojos malignos, ojos satánicos, tienen maldad en su corazón, que se están riendo, pero en su corazón hay hipocresía, hay maldad en lo más interior de su mente, en su corazón. Muchas veces hemos dicho: cuida tu pensamiento para que no se conviertan en palabra. Pero más que eso, he dicho siempre: cuida tu pensamiento, porque lo que piensas en el cielo lo están observando. La sangre de Cristo fue ofrenda por nosotros. La sangre de Cristo fue llevada al altar del cielo. Dios aceptó la ofrenda del sacrificio y es quitada el pecado y es restaurada la distancia que había entre el hombre y Dios. En tercer lugar, mis hermanos, ahora, por la gracia de Cristo, los gentiles y los judíos, es decir, usted y yo, somos un cuerpo en Cristo. Dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, miren, muchas veces la gente va al psiquiatra. Aquí me perdonan los médicos que están aquí. Yo no quiero ofender a los médicos. Creo que la medicina es importante. No me malinterpretar los doctores que están aquí. Respeto la medicina, que creo que la medicina Dios la ha creado de alguna manera. Hay cosas importantes, muy importantes en la medicina que cura a la persona. Pero hay enfermedades mentales que no son de la mente, sino del espíritu. Hay cosas en la mente que vienen a morar de alguna manera los espíritus malignos. Y los psiquiatras no pueden mandar amitriptilina, ni diazepam, ni cuantas medicinas se le ocurra para sanar la mente, porque esos son problemas espirituales que solamente son derrumbados y quitados en oración y ayuno. La gente no quiere entender que las huestes satánicas se mueven en las ciudades, en los pueblos. Hay muchas casas que vivimos que usted las renta y usted no sabe quién vivía ahí. Y usted va al patio de mucha gente y camina en el patio sin saber si en ese patio se hicieron sacrificios de animales adorando a Satanás.
Nadie dice amén. Reprendemos toda hueste satánica que quiere estorbar al pueblo de Dios. Por eso que cualquier palabra dicha a cualquier familia que está aquí en esta tarde, en cualquier momento, la cancelamos con la sangre del Cordero. Dice que Cristo vino para abolir en su sangre las enemistades. Versículo 15. Aboliendo en su sangre las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Usted ve, usted escucha las noticias. A lo mejor no tiene mucho tiempo, pero le aconsejo que oiga las noticias y la compare a la luz de las Escrituras. Han firmado cientos de paz en diferentes lugares, pero eso es paz de hombre. Eso no avanza. Mientras Dios no esté, las cosas no sirven. Cuando Dios está presente, las cosas sirven. Nunca deje a Dios fuera de su negocio. No deje a Dios fuera de su proyecto. No deje a Dios fuera de su noviazgo. No deje a Dios fuera de sus estudios. No deje a Dios por la compra que va a hacer del carro. No deje fuera a Dios por la casa que quiere tener. Si usted deja fuera a Dios, va a estar en problemas. La muerte de Jesús puso fin a los requerimientos que traían conflictos y enemistades entre judíos y gentiles. Todo aquel sistema ceremonial fue quitado al venir Cristo. Dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley no fue abolida del todo, sino incorporada en un nuevo pacto en Jesucristo. Cristo abolió en su sangre las enemistades. En de los dos, un solo y nuevo hombre. Ahora hay una creación nueva en Cristo Jesús. Cristo en la cruz reconcilió con Dios todas las cosas. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabe que al diablo le pesó haber matado a Jesús? El diablo no se imaginó que al morir Jesús, él estaba embarcado. Si él hubiera sabido el plan de salvación, lo que venía, no hubiera matado a Jesús. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cristo recibió, hermano, toda la ira. Aquel momento espectacular de que Jesús entrega su vida por la humanidad. Hay una palabra de victoria en la cruz. Consumado es. Dice que aquel momento la tierra tembló. Los muertos salieron del sepulcro. Oscureció a las 3 de la tarde. Hubo oscuridad en todos los lugares. Y hubo un reconocimiento de aquellos que estaban allí. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús recibió todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Pero lo más hermoso y extraordinario es que en Jesús tenemos reconciliación. Dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, hay un anuncio de paz. Dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Miren cuántas veces se menciona la paz. Cuando me ha tocado ir a un culto fúnebre, es tremendo. Hay gente que piensa que no se van a morir. Y no se preparan para la eternidad. Quieren seguir viviendo como decíamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Cómo que yo digo? ¿Dónde va Vicente? Nadie sabe dónde va Vicente, pero la gente corre tras Vicente. Lo que importa es correr. Sin importar las condiciones, sin importar el futuro, la gente vive el presente y no tiene idea de lo que va a pasar después que muera. Todo el que se acerca a Jesucristo y cree con fe que hay un corazón arrepentido, la paz de Jesús viene. Cuando Jesús nació, aquellos ángeles proclamaron un anuncio extraordinario en Lucas 2. Deben ustedes recordar: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesús, hermanos, queridos amigos, Jesús es el portador de la paz. Esa paz que trata al hombre, de una paz que podemos comprar. Hay muchas veces que hay dificultades para entender la paz de Cristo en medio del dolor y en medio del sufrimiento de los cristianos que han padecido persecución, que han padecido cárceles. Recordamos a aquel hombre allí en el calabozo, 2 hombres presos de noche, comidos por un mosquito, los ratones caminándoles por encima, las cucarachas, la humedad. Y dice que en aquellos hombres había paz y cantaban himnos de alabanza a Dios. Un escritor que está preso y puede decir con toda su fuerza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces no podemos, tristes por boberías y cuestiones pasajeras que pueden ser eliminados en momentos, porque nos olvidamos que somos sus hijos, que somos sus pueblos y que todas nuestras ansiedades están puestas sobre Él. La gente corre al vecino a dar quejas cuando debe correr a Dios para que lo socorra. Dice en Isaías 57:19, Cristo es el portador de la paz perpetua y Él hallará frutos en los labios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hay entonces un acceso directo al Padre. Aleluya. Versículo 18. Porque por medio de Él los vivos, y por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nadie tiene derecho de ir al Padre. Nadie se merece ir al Padre. Nadie se merece salvación. Pero por amor de Jesucristo, por amor de Dios, no hay aval. Usted y yo no tenemos aval suficiente para ir a la presencia de Dios. Pero por la gracia de Dios
El que ha creído en Cristo es sellado por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora hay un nuevo pacto. Usted y yo, por la misericordia de Dios, andamos en un nuevo pacto. Número 4. Gentiles y judíos. Nuevo pueblo de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino. ¿De dónde usted es ciudadano? A veces dice, yo soy ciudadano de Cuba, o de Honduras, o de México, o del país que usted quiera. Pero eso no es tan importante. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora usted y yo pertenecemos a la patria celestial. Tanto gentiles como judíos, no hay diferencia. Estamos colocados en el mismo lugar delante de Dios. Todos los creyentes en Cristo ahora son ciudadanos del cielo. Dice en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está esperando a Cristo? Cuando algún amigo usted le avisa que va a llegar a su casa, usted se pone ansioso, ¿verdad? Y si va a comer, le prepara el mejor plato, la mejor comida, la casa la limpia bien, pone las cosas en el lugar adecuado para que esa instancia, esa primera llegada a la casa, vea que la casa está linda, bonita, adecuada, porque ese es el reflejo que se va a llevar la persona cuando llega a su casa y se vaya y va a conversar con otra persona y le dice, oye, fui en casa de fulano y qué ordenado, todo limpiecito, las ollas limpias, los platos preciosos, no había ni un vaso sucio, el piso limpiecito, las paredes olorosas, qué ambiente. El perro limpio, qué alegría. Dios quiere que nuestra casa esté limpia. Una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miembro de la familia de Dios. Miembro de la gloriosa familia celestial. No solo los creyentes en Cristo, regenerados por la sangre, sino todos los que han sido reconciliados y aceptados a Cristo como su Salvador, sea de la nación que sea. El amor eterno de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo, edificada, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo, todos nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, todos tenemos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que está en esta tarde tiene un don específico que el Espíritu Santo le ha concedido, le ha dado, y usted lo usa conforme al propósito divino de Dios para que la iglesia de Cristo se edifique, vaya creciendo en conocimiento y en plenitud. Nuestro cuerpo es el templo santo del Espíritu.
versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un nuevo templo en el Señor. Y el versículo 22, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El cuerpo de Cristo, por tanto, está compuesto por todos los creyentes. Dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada día la iglesia, el cuerpo de Cristo, se van añadiendo a él los que han de ser salvos, y la iglesia hará su parte. La labor de predicar el mensaje, de ir a las casas. Dios actuando en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. La gente va entendiendo el mensaje. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo la residencia de ese poder. Somos el santuario terrenal. Dice en 1 Corintios 6:19, subrayenlo en su Biblia. Muy importante. Es el último texto que vamos a leer en esta tarde. Y es muy importante esta pregunta que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia. Muchas veces descuidamos esta pregunta. Muchas veces andamos metidos en cosas y en problemas que no debíamos estar. Muchas veces obviamos el mandamiento y las enseñanzas de Dios para nuestras vidas personales. Hace días no veo una persona que pasaba por la escuela y alguien recoge a los niños y pregunté qué pasaba y me dice murió. Dice, pero murió. Dice, sí, murió. Se metió en un problema que no debía meterse. Y no seguí preguntando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ayer, el viernes, un amigo de la familia, una familia pastoral que viven en Houston, hace 2 años al hijo mayor en algo rutinario, fue al médico a hacerse un análisis de sangre y le dijeron, tiene células cancerígenas en tu cuerpo. Empezaron a chequearlo y encontraron el mal. Empezaron a trabajar. Muchas iglesias oraron. La familia pastoral. Imagínese usted cómo estaban esta gente. Cada domingo, cada día, cada vez que iban al hospital o había un tratamiento. Pero ¿sabe cuál era la expresión de este muchacho? Cristo vive en mí. Y la 29 años, Fernando David, el que pudo conocerlo cuando era más muchacho, más tranquilo, era esos muchachitos bien que no se metía con nadie,
esa gente que se desconoce. Pero había en ellos un sentimiento grande de pertenencia a Dios. ¿Tiene usted pertenencia a Dios? ¿O usted cree que va a vivir mucho tiempo si no reconoce que Jesús es el Señor? Usted no sabe qué va a pasar mañana con vuestro corazón, con vuestro cuerpo, con nuestra existencia. Hay un dicho o una frase de mi papá que la oí muchas veces. Muchas veces la repitió y yo la grabé y siempre la he tenido en mente. Quizás nunca la había usado. Si la he usado no me acuerdo. Pero mi papá decía, no se lo olvide, cuando llegues a un lugar, no dejes tu huella. Deja la huella de Cristo. No te preocupes lo que la gente va a decir. Predica, vive el evangelio. Consagra tu vida. Que la gente vean en ti al Cristo crucificado, al Cristo victorioso, al Cristo que da paz. La pared intermedia de separación fue derribada por la obra de Cristo. En la iglesia de Cristo mora permanentemente el Espíritu Santo de Dios. Solo la cruz de Cristo trae reconciliación y paz perpetua. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Te has unido a Cristo? ¿Está viviendo como digno representante del reino de Dios? ¿O está esperando ser más viejo?